Ok, bueno, pues vamos a ir tomando nuestras Biblias. Los que no traigan Biblia, aquí en el monitor se va a estar apareciendo las citas para que no nos perdamos con el mensaje del día de hoy. Pues hoy desgraciadamente hay muchas sillas vacías. Hubo algunas complicaciones ahí para que algunos hermanos llegaran el día de hoy, pero lo bueno es que estamos aquí, ¿verdad? Los que estamos. Y la verdad es que les voy a decir algo, todos los que estamos aquí yo creo que sabemos que existe un Dios y sabemos perfectamente bien que absolutamente nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, si estamos aquí en este lugar es porque a Dios le plació. Él quería que escucháramos el mensaje de su palabra. Él quería que escucháramos algo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros. En estos momentos que ahorita estuvimos con la alabanza, estábamos nosotros cantándole a Dios, ¿verdad? Estábamos diciéndole que queríamos más de su presencia, que queríamos más de Él. Estábamos adorándole, estábamos hablándole, ¿verdad? Nosotros a Él. Pero cuando abrimos las Escrituras, aquí nos encontramos con que ahora Él es el que nos habla a nosotros. Él ha escuchado nuestra canción, ha escuchado nuestras voces, pero también Él quiere que en este momento nosotros lo escuchemos. Que escuchemos así como cuando oramos, le pedimos, Señor, ayúdanos por la situación que está aconteciendo en esta ciudad, lo que está aconteciendo en el mundo entero, las situaciones tanto climáticas, las situaciones políticas, todos los ámbitos, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que están tremendos y creo que todos de alguna forma u otra, ya sea en nuestras casas, en nuestro trabajo, con las amistades, con la familia, estamos orando, estamos hablándole a Dios. Pero es bien importante para que haya una comunicación verdadera, no es solamente que nosotros le hablemos, ¿verdad? Sino que también lo escuchemos. Y ese es el momento en el que estamos ahorita. Vamos a poner mucha atención a lo que el Señor nos quiere hablar. Estamos llevando a cabo una predicación expositiva de la Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos es el libro más trascendental que tiene la Biblia para la doctrina de todos aquellos que somos hijos de Dios. Continuamente se ha estado hablando en esta Epístola a los Romanos de que hay una confusión que ha tenido el mundo entero, porque precisamente las religiones muchas veces lo que han hecho, en vez de acercarnos más a Dios, muchas veces nos han confundido, porque todas las religiones han sido hechas por los hombres. Entonces los hombres, bueno, a final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos una manera de ver las cosas, pero Dios tiene una manera muy diferente de ver las cosas. Cuando sacamos las Escrituras y a la luz de la Biblia vemos que hay cuestiones muy diferentes que tiene Dios de pensar a nosotros. Y una de esas cuestiones es que el ser humano ha tenido la idea y se ha querido crear a sí mismo esa idea de que todos somos hijos de Dios. Pero cuando vemos las Escrituras hablan de un concepto de lo que es una criatura de Dios y un concepto diferente a lo que es un hijo de Dios. Una criatura de Dios es todo lo que existe en el universo, porque Él lo creó todo. Pero un hijo se muestra como hijo. Un hijo, por principio de cuentas, necesita nacer, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de que cuando nosotros venimos delante de Dios, nos arrepentimos, venimos con esa fe que hemos oído a través de la Biblia, de la palabra de Dios, venimos en arrepentimiento y fe delante de Él, es cuando pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Eso lo hemos estado aprendiendo a través de la Epístola a los Romanos. Ahorita ya Juanito a ti te regaló un librito de Romanos, ahorita para que también hay los que no tengan esos libritos, antes de que se vayan, se lleven uno, o los que quieran, incluso para que regalen en sus casas a quien le gusten dar un librito. Ese librito es la Epístola a los Romanos, es la epístola en donde encontramos
la doctrina, bueno, donde se inicia la doctrina de un creyente en Cristo Jesús. Si alguien cree en Mahoma o cree en cualquier otra cosa que no sea Cristo Jesús, bueno, eso el libro de Romanos no les va a servir para nada. Pero para los que creamos en el Dios de la Biblia, ahí es donde inicia precisamente la doctrina de todo lo que nosotros necesitamos hacer para caminar como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Y el tema de hoy pues es muy relevante porque la desobediencia tiene siempre consecuencias. Sí, creo que todos los que estamos aquí hemos practicado la obediencia, pero creo que también la desobediencia, ¿verdad? Y la verdad es que precisamente en estos tiempos que estamos viviendo, muchas veces nos percatamos que gran parte de todas las consecuencias que están aconteciendo en la humanidad, la mayoría, no digo que todos los rubros sean los mismos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de los casos es por desobediencia. Vemos precisamente desde el inicio del ser humano, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado original. También se han especulado muchas cosas de cuál había sido ese pecado original, pero a través de la Biblia en Génesis vemos que el pecado original fue simplemente la desobediencia. Cuando ellos oyeron la voz de Dios que les dijo: ustedes van a poder comer de todos los árboles que hay en este huerto, pero hay uno solo del que no quiero que coman, que es el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no quiero que coman. ¿Y cuál fue el pecado original? Que desobedecieron y fueron y comieron de ese árbol. ¿Por qué? Porque Satanás vino a través iba como una serpiente, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, y de esa manera es como él vino a confundirlos, vino a sonsacarlos. ¿Para qué? Para que desobedecieran. Entonces el tema de hoy, como les digo, es una predicación expositiva. Aquí no es una predicación que yo me haya sacado de la manga, ni mucho menos. Estamos leyendo la epístola a los Romanos, capítulo por capítulo, verso por verso, y ahorita nos tocó este tema. Y yo sé que muchos de los que el día de hoy no vinieron, pues necesitaban mucho escuchar de este tema. Lo bueno es que por internet lo van a poder ver posteriormente, y espero en Dios que puedan obtener la misma bendición que vamos a obtener todos los que estamos aquí presentes. Amén. Ok, Romanos 10:18 dice así la palabra del Señor: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato les provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto dice la palabra del Señor. Voy a orar. Padre eterno que estás en los cielos, en este momento yo quiero levantar mi voz al cielo, pidiéndote en el nombre precioso de Cristo Jesús que nos des la oportunidad de que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Padre, para que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de todos nosotros. Yo simplemente soy el expositor de tu palabra, yo soy el mensajero, tú eres el mensaje, Cristo Jesús. Por eso te pido que nos des ese privilegio, Señor, de que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros sentidos espirituales, nuestros sentidos naturales también, para poder reconocer claramente el mensaje que nos quieres dar el día de hoy. Te lo pido todo esto, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, en esta porción de la palabra encontramos algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en aquel entonces.
pueblo de Israel, en el momento en que nuestro Señor Jesús llega, ellos, en vez de reconocer a Cristo como el Mesías, todos conocemos esa historia, ellos empezaron a calumniarlo, empezaron a tratarlo mal, empezaron a tratarlo de un hechicero, incluso llegaban a decir que él venía a través de los demonios de Beelzebú, y una serie de tonterías que estaban diciendo los israelitas, en vez de reconocerlo como Jesucristo, el Hijo de Dios, como Jesús, el Hijo de Dios viviente. Pero ¿qué pasó? Que todo lo que estaba aconteciendo ya estaba escrito. En realidad todo eso ya estaba escrito. No fue una sorpresa para Dios, no fue una sorpresa para nuestro Señor Jesús el ver que lo empezaban a rechazar. Él ya sabía, porque precisamente por medio de ese rechazo era de la manera que incluso se iba a culminar el sacrificio que Jesucristo iba a hacer para que toda la humanidad, para todo aquel que se arrepintiera y viniera a los pies de Cristo pudiera ser salvo. Todo ya estaba escrito. De la misma manera que ahorita está sucediendo en nuestro país, que está sucediendo en el mundo entero. Muchas veces la gente dice, vamos a orar para que ya no haya más maldad. Vamos a orar para que las situaciones que están pasando en los climas aminoren. Pero en realidad les voy a decir una cosa, hermanos. Eso está escrito. Está escrito que conforme vayan pasando los años, la maldad va a irse acrecentando. Que conforme vayan pasando los años, van a ir viniendo señales de que ya Jesucristo va a regresar en su segunda venida. Todas esas promesas que la Biblia nos ha dicho durante años, se están cumpliendo. Y a final de cuentas, hay veces que a la gente le da miedo y dicen, ay, pero ¿cómo esto? La verdad, les voy a decir algo. Cuando nosotros sí reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios viviente, lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos tenemos que alegrar. ¿Por qué? Porque viene algo superior, algo mucho mejor a lo que ahorita estamos viviendo. La realidad es que ahorita lo que estamos viviendo en este mundo no va a desaparecer. Al contrario, de hecho les voy a decir una cosa, el ser humano por naturaleza siempre está en problemas. Veamos nuestra vida desde que éramos pequeños, desde que éramos niños, cuando no teníamos ya el problema en la escuela, cuando no teníamos el problema con que habíamos hecho algo en contra de nuestros papás, habíamos hecho esta travesura, ya nos habíamos enfermado de la enfermedad que en ese momento estaba de moda, que de repente teníamos tristeza porque el abuelito ya se nos había muerto, que nos daba mucho terror el ver que en las calles desde aquel entonces ya había también asaltos, habían asesinos, había esto, había... La vida, a final de cuentas, por más que nosotros queramos ser 100% felices, nunca lo vamos a poder ser. La vida, esta vida, está hecha para que todo termine. Nuestra vida, en particular, va a terminar también, es lo único que tenemos seguro, ¿verdad? Pero ahí es donde está la problemática. Los israelitas, ellos estaban aferrados a la vida que en ese momento estaban viviendo. Ellos estaban aferrados a su religión, a los fariseos estaban tan ensimismados con sus tradiciones, con todas las cosas que tenían, que no reconocieron la verdad, no reconocieron el camino, la verdad y la vida que era Cristo Jesús. No reconocieron la vida eterna. Ellos querían estar abrazando una vida que era efímera, una vida que tarde que temprano iba a terminar. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ellos empezaron a ver ese tipo de situaciones en las cuales se sentían como dioses, ellos mismos empezaban a caer en cuestiones de idolatría, porque les voy a decir una cosa, hay veces que cuando la gente dice la palabra idolatría, inmediatamente se viene a la mente nada más el hecho de que hay personas que tienen a lo mejor ídolos así, figuras y cosas en donde se hincan y esto y lo otro, aquello. En realidad, la palabra idolatría va mucho más allá del simple hecho de adorar a un falso Dios. Va mucho más allá. Hay muchas personas que el día de hoy no vinieron porque tienen dioses, como decir a lo mejor su trabajo. Hay personas que dicen, es que no, yo prefiero estar en el trabajo antes de ir a
a escuchar la palabra de Dios. No, ¿sabes qué? Que yo tengo que ir a visitar a un familiar que quiero mucho antes de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Dios empezó a ver eso en su pueblo, en el pueblo de Israel siempre caía y caía y caía en tropiezos de pecado. Dios les había hablado claramente en las Escrituras. Recordamos los que han leído el libro de Éxodo o los que vieron la película de los 10 mandamientos. Ahí se acordarán cómo en los 10 mandamientos se les expresa algo a todo el pueblo de Israel. Entre ellos le dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni debajo de la tierra en las aguas. Y les empiezan a dar los 10 mandamientos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Inmediatamente construyeron, ¿se acuerdan? Un becerro de oro. Construyeron un becerro de oro, y es cuando Moisés va bajando con las tablas de los 10 mandamientos y se encuentran con que todo el pueblo de Israel ya estaba en idolatría. Ya estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios les había mandado. O sea, ¿qué estaban haciendo? Desobedeciendo. Y todo eso trajo consecuencias tremendas. Los que conocemos la historia vemos que hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. La gente luego no entiende el carácter de Dios presente. ¿Por qué? Porque no leen las Escrituras. Y la gente muchas veces quiere humanizar a Dios. Entre nosotros a lo mejor sí dices: no, es que los celos no son buenos. Eso de que tú te la pases celando al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, eso no es bueno. Claro, ¿por qué? Porque humanamente somos muy imperfectos y no detectamos realmente cuando debemos de celar y cuando no debemos de celar. Pero Dios es perfecto, pero es celoso. Él es celoso, Él no tiene un celo como el tuyo o el mío, que Él se pone de celoso por cualquier tontería, no, pero sí tiene un celo. ¿Por qué? Porque Él fue el creador de todo. Y Él, precisamente, como hace un ratito lo decíamos en la alabanza, la intención de habernos creado, no solo a nosotros, toda la creación, dice la Biblia, que todos fuimos creados para alabar a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios, así dice la palabra. Para eso fuimos creados. Ahora, si ustedes se percatan, los seres humanos, a lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero siempre vamos a estar adorando a algo o a alguien. Precisamente por eso es que Dios nos dejó la Biblia, para que a través de la Biblia fuéramos viendo a quién realmente es a quien deberíamos de poner en el trono de nuestro corazón, a quién realmente debemos de darle la prioridad, a quién realmente debemos de adorar. ¿Cuántas veces no nos pasa que siempre confiamos en la gente y la gente nos traiciona? Sea quien sea. Muchas veces tú puedes: no, yo meto las manos al fuego por mi hermano, por mi hermana fulanita de tal, yo meto las manos al fuego por un hijo, o por mi papá, por mi mamá. Y cuando menos nos damos cuenta, porque todos somos seres imperfectos, cuando menos nos damos cuenta, ya nos traicionaron. Y nos duele tremendamente, pero ¿qué creen? Que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Él nos previene de todas las cosas que van a suceder en este mundo. Entonces, cuando nosotros confiamos en el hombre, pero enseguida también dice: pero bendito será todo aquel que ponga su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a defraudar, nunca nos va a traicionar. Sin embargo, nosotros nos la pasamos traicionando a Dios. Por eso es que aquí en Romanos 10 encontramos esas escrituras que dice la palabra que el pueblo de Israel pensaba que todas las garantías ellos ya las tenían por ser el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, Dios estaba enojado con ellos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ellos desobedecían y empezaban a levantar altares a falsos dioses. Ellos desobedecían y en vez de adorar a nuestro Señor Jesús, que había llegado a salvar al mundo entero, no, ellos lo desecharon. Ellos empezaron a criticarlo, ellos empezaron a hacer todo lo necesario para que Jesús fuera saboteado con el mensaje que él traía. Sin embargo, como siempre, hubo un pequeño remanente que verdaderamente empezó a creer en él. Él empezó a creer en él.
Él empezó a dar las instrucciones de lo que se tenía que hacer. Porque algo así es muy importante. Para que haya desobediencia, primero tiene que haber una instrucción, ¿verdad? Precisamente por eso nuestro Dios, antes de que levantara a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, dio los 10 mandamientos, dio la ley, la ley mosaica, como se le conoce, que inició ¿con qué? Con los 10 mandamientos. Entonces, en el momento en que da los 10 mandamientos, en base de eso se empieza a llevar a cabo una ley moral, se empieza a llevar a cabo una ley ritual posteriormente, pero sobre todo estaba enfocado ¿en qué? En los valores que toda la gente del pueblo de Israel tenía que tener. Y eso es precisamente algo que está careciendo nuestro país, los valores. Por los valores, precisamente es que se está destruyendo todo el lazo familiar, se está destruyendo todo lo que realmente representa a una nación. Por la falta de valores, la gente ya no se acerca a Dios. Por la falta de valores, la gente ya no educa a sus hijos de la manera correcta. Por falta de valores es que ahorita las cárceles están llenísimas. Por falta de valores es que las calles también están llenas de delincuentes por la falta de valores. Entonces Dios siempre ha querido dejar una gama de valores, de decretos, de estatutos, para que nos fijamos a eso y de esa manera no andemos cayéndonos y cayéndonos como siempre lo hemos hecho. Y bueno, el pueblo de Israel no era una excepción, al contrario. El pueblo de Israel caía y caía y caía en todo ese tipo de situaciones. Y ahorita lo que acabamos de ver, dice la palabra que no había justificación para que ellos desobedecieran. Porque mira, a lo mejor hay una persona que de repente te puede decir, oye, es que yo desobedecí esto que tú me estás diciendo porque nunca me dijiste que había un reglamento. Nunca me dijiste que era prohibido hacer eso. Nunca me dijiste que era prohibido hacer esto otro. Entonces, con una buena justificación tú vas a decir, eso no es desobediencia. ¿Por qué? Porque si tú nunca me diste una instrucción, pues no tienes por qué decirme que desobedecí, porque nunca hubo una instrucción, ¿verdad? Necesitan haber instrucciones. Y dice la palabra claramente que en todas las naciones se había predicado la Biblia. Toda la gente sabía perfectamente bien que existía un Dios y que ese Dios tenía una gama de mandamientos para que la gente pudiera vivir quieta y reposadamente. Los mandamientos que Dios nos da no son para que Él viva tranquilo. Él está tranquilo, Él es Dios. Él no necesita de nada ni de nadie, pero nosotros sí. Nosotros necesitamos de que el Señor nos dé el consejo correcto para vivir quieta y reposadamente. Entonces, Dios, Él previno todo para que lo pudiéramos conocer todo el mundo. Dice la Biblia en el Salmo 19, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ok, hay veces que las personas, sobre todo en las sierras, hay algunas etnias que ni siquiera pues está la Biblia traducida, ¿verdad?, para que ellos pudieran entenderla. Sin embargo, aquí estamos viendo que la Biblia nos habla de que Dios se manifiesta incluso en su creación. O sea, no hay nadie que se pueda justificar de decir, no, es que yo no creo en un Dios porque nadie me habló del Evangelio, porque nunca fui a un lugar donde se leyera la Biblia. Yo estoy libre, ¿verdad?, de irme al infierno. ¿Por qué? Porque al fin que a mí nadie me habló de quién era Dios. Amados, aquí estamos viendo, y es algo muy cierto, y ustedes hagan conciencia de eso. Nosotros, aunque nunca hayamos leído la Biblia, aunque nunca hayamos ido a algún lugar en donde se enseñen las Sagradas Escrituras, pero en nuestra naturaleza sabemos perfectamente bien que existe un Dios.
Además, ustedes vean cómo hasta el más grande ateo va a decir, es que sí, yo soy ateo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Dicen, yo soy ateo, pero existe un supremo. O sea, esa es la manera que ellos quieren tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque, como lo estamos viendo aquí en el Salmo 19, Dios, Él se va a manifestar de una forma o de otra, pero Dios se manifiesta. Cuando la gente, es más, si nos vamos a la historia, hagan de cuenta la historia prehispánica, vemos que aunque no conocían la Biblia, pero ellos sabían que existían, en ese entonces desgraciadamente, pues ¿cómo se llaman los que tienen muchos dioses? Politeístas. Ellos eran politeístas porque tenían muchos dioses. En su ignorancia ellos sabían perfectamente bien que existía un supremo. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo en las Escrituras, de alguna forma u otra, Dios se va a dar a conocer a través de su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que Dios, Él siendo celoso, Él se percata perfectamente bien del corazón de cada una de las personas. Y a Él no le gusta que lo menosprecien. De hecho, los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, siendo imperfectos, siendo personas que fallamos tanto, realmente a nosotros nos gusta que la gente sea desleal con nosotros. O sea, nosotros dentro de nuestra imperfección sabemos que la lealtad es algo de lo más hermoso que puede tener un ser humano. Es una verdadera virtud. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú eres desleal, tú caes en el menosprecio de la persona con la que tienes que ser leal. ¿Qué pasa con los adúlteros, con los infieles? ¿Por qué llegan a ser, un esposo llega a ser infiel con su esposa? Porque la menosprecia. Menosprecia a su esposa y por eso va y anda buscando como si él fuera merecedor de algo mejor. O viceversa, porque desgraciadamente en la actualidad dicen que ya incluso hay más mujeres que llegan a adulterar que hasta los hombres. ¿Por qué? Por el menosprecio. Entonces, el menosprecio te lleva a la desobediencia, o sea, a la deslealtad, porque el desobedecer es un sinónimo también de deslealtad. Cuando tú tienes un compromiso con alguien, pero sobre todo si se trata de Dios, imagínense, y tú le eres desleal, lógicamente que Él va a manifestar un celo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios había escogido en su misericordia y en su soberanía, Él había escogido al pueblo de Israel. Iba a ser, se supone, a través de la historia del pueblo de Israel, que iba a ser el pueblo escogido, iba a ser el pueblo que iba a ser salvo solamente. Pero claro, como sabemos, en la soberanía de Dios no se le sale nada de control. Él dijo, a través de esta desobediencia, a través de esta deslealtad y a través de los celos que yo tengo, voy a desechar a ese pueblo para tomar a un pueblo que ni me buscaban. Eran personas, todos los de América, todos los de Europa, todos los de África, ni me buscaban. Solamente me buscaban, entre comillas, el pueblo de Israel. Pero ¿cómo me buscaban? Nada más por conveniencia. Nada más me buscaban como un amuleto. Nada más me buscaban para ellos formar a su propio Dios. Porque al final de cuentas vemos cómo ellos querían que Jesucristo hiciera lo que ellos querían, no al revés. ¿Y qué pasa? Dios viene a ese celo y dice, definitivamente mejor me busco otra, ¿verdad? Como muchas veces llega a pasar con esas personas, me menosprecias tanto, te la pasas menospreciándome, yo trato de darte lo mejor de mí, trato de hacer todo lo necesario para que te sientas amado, para que te sientas amada, me menosprecias, ¿sabes qué? Ya mejor me busco otra persona. ¿Cierto o no es cierto? Así es como actúa el ser humano. Bueno, si nosotros siendo imperfectos, pues Dios en ese momento dijo, ¿sabes qué? Que tú estás siendo así de rebelde, tú estás siendo así de
idólatra. ¿Sabes qué? Que mejor voy a abrir la gracia para todo el mundo, para un pueblo que no me buscaba. Y miren, en Romanos 10:18, la misma cita con la que empezamos, pero miren, en la Biblia del lenguaje sencillo, vean cómo dice. Dice, pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta, pues en primer lugar, Dios dijo por medio de Moisés, haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Después, Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho. Me encontraron aquellos que no me buscaban. Me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Pero del pueblo de Israel, Dios dijo, por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. O sea, como aquí lo estamos viendo, Dios estaba cumpliendo con su parte. ¿Qué pasa en la actualidad? Dios sigue cumpliendo con su parte, hermanos. Dios nos sigue protegiendo a pesar de lo malos que llegamos a ser por el corazón de Dios. Muchas personas, como aquí, ¿verdad? Estamos viendo, dicen, ¿y realmente habrán escuchado el mensaje de Dios? Claro que lo han escuchado. Claro, todos lo hemos escuchado. Todos de alguna forma u otra hemos escuchado que no debe uno de hacer el pecado. Sin embargo, la gente practica y practica y practica el pecado. Les encanta estar pecando. Y sabemos perfectamente bien que el pecado agrede el corazón de Dios y también agrede nuestras vidas, porque sin darnos cuenta el pecado nos está llevando, espiritualmente hablando, nos está llevando al infierno, y también humanamente hablando el pecado nos lleva a tener un mal testimonio, a tener un mal honor, a que la gente incluso no tenga credibilidad en nosotros, una serie de cosas. El pecado siempre te va a llevar a los problemas en todos los ámbitos. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo y Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue tomando personas de aquí y de allá, entonces, para que prediquemos el Evangelio. Sigue tomando vidas para que por la misericordia de Dios las personas se arrepientan y vengan a los caminos de Dios. Y eso es precisamente lo que Él busca. Él busca personas que entiendan cuál es su situación. Los israelitas no lo entendían. En la actualidad, por eso hace ratito hablé de la religión, porque desgraciadamente, ¿qué nos ha pasado a la mayoría? Caemos en una religión y ya la religión nos dice que mientras nosotros pertenezcamos a esa religión, nosotros ya somos salvos. ¿Y qué pasa? Que sí estamos en esa religión, pero estamos haciendo pecados tras pecados. Los practicamos, los enseñamos, los vivimos, nos la pasamos caminando en el pecado. Luego queremos, es que el presidente está haciendo las cosas mal, los gobernantes, fulanitos, sultanitos, siempre echándole la culpa a las autoridades, cuando que todos nosotros contribuimos en que nuestro país, nuestra ciudad, el lugar incluso en donde vivimos, no pueda ser el idóneo. Pero no es gracias a las autoridades, es gracias a que nosotros mismos provocamos las cosas que nos llegan a pasar. ¿Pero por qué? Porque no nos queremos alinear a la voluntad de Dios. Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, simplemente, ¿qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Estados Unidos tenía ya una problemática tremendísima. Después de ser la máxima potencia del mundo durante varias décadas, ¿qué empezó a suceder? Se empezó a venir abajo todo el organismo social de esa gran nación. Y aunque es muy criticado políticamente hablando, el presidente actual,
Pero ¿qué es lo que está levantando los valores de esa nación? El que ese presidente regresó a Dios a las escuelas, regresó a Dios a la política, regresó a Dios a los libros, regresó. ¿Por qué? Porque ya incluso se prohibía, igual que pasa en otras naciones, se prohibía que en las escuelas se hablara de Dios, se prohibía que en la política se hablara de Dios, se prohibía eso. ¿Y qué sucedió? La nación vino para abajo. Cuando que había sido una nación tremenda, ¿gracias a qué? Precisamente a que era una nación que estaba basada en todo lo que las Sagradas Escrituras dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a ser desleales con Dios, es porque estamos dejando a un lado sus Escrituras, estamos dejando a un lado su consejo. Pero es como se los digo en principio, es bien bonito orar, es bien bonito cantar, es bien bonito eso, pero es más hermoso ahora escuchar la palabra de Dios. Es muy padre cuando tú te expresas, pero es muy hermoso cuando también la otra persona se puede expresar y pueda haber una verdadera comunicación. ¿Qué es lo que realmente busca Dios entre nosotros? Como muchas veces lo he llegado a decir, no es una religión, es una relación. Es más, en la Biblia encontramos que cuando Jesús llegaba a tener pláticas con los religiosos, era con los que se enojaba, era con los que empezaba a tener debates verdaderos, y precisamente Él les hablaba de esa situación. Él les decía, es que realmente, ¿cuál religión? ¿Cuál religión es la que ustedes están teniendo? El que estén enseñando una serie de cosas que no las practican, eso no es una verdadera relación con Dios. Entonces Jesucristo lo que busca es eso, hermanos, que tengamos una relación con Él, que tengamos una relación, pero ¿cómo la vamos a tener? Teniendo esa comunicación de que Él nos habla, de que nosotros le hablamos, de que nosotros nos comprometemos. Él ya se comprometió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué sucede? Busca también corazones comprometidos, no desleales. Esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y eso sigue sucediendo independientemente del corazón de cada persona. Muchas veces somos desleales, y por eso es que las consecuencias de la deslealtad se empiezan a manifestar en nuestras vidas. Yo les voy a decir una cosa, gran parte de lo que está sucediendo en esta ciudad, y no voy a hablar ya del país entero, de esta ciudad, es por la deslealtad que hemos tenido para con Dios. Esa deslealtad en la cual en esta ciudad se ha encontrado demasiada hechicería. Aquí hay mucha hechicería, aquí hay mucha prostitución, hay mucha idolatría. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un pueblo, una ciudad, una familia entrega su vida a ciertas potestades o a ciertas autoridades, por así decirlo, que no están alineadas con el corazón de Dios, pues lógicamente, como lo estamos viendo, Él es celoso. Él dice, bueno, tú no quieres estar conmigo, no te voy a obligar, porque Él no obliga a nadie, pero simplemente quedas totalmente fuera de la cobertura que Dios le da a sus verdaderos hijos. Entonces, eso tenemos que entender claramente. La lealtad a Cristo se demuestra empezando por amar a su iglesia. Eso también es bien importante. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay veces que la gente no se acerca a la iglesia de Jesucristo y tienen una gran justificación. No, yo no necesito ir a la iglesia. No, yo en mi casa, yo tengo una buena relación con Dios. Encontramos que en las Escrituras se dice que el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Nosotros, ¿verdad? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también se dice que la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se habla de que cuando Él regrese en esa segunda venida, en el Apocalipsis, cuando va a ser lo del Armagedón, todo lo que conocemos de la situación apocalíptica, sabemos que Él va a venir por su novia para que se realicen las bodas del Cordero, ¿verdad? Esas famosas bodas del Cordero, en el cual el novio es Jesucristo y la novia, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, tú dime, ¿crees que tú puedes amar a una persona y odiar a la novia de esa persona?
sea, si es un verdadero amor, jamás. Tú no puedes amar a una persona y odiar a su hijo. Tú no puedes amar a una persona y odiar a su esposa. Entonces, si tú verdaderamente amas a Jesucristo, también necesitas tener amor por su iglesia. Entonces, para poder manifestar ese amor, bueno, pues hay muchas maneras, y una de ellas es congregándonos, es viniendo a donde se encuentra la iglesia de Jesucristo, en donde se encuentra su palabra, para que se cumpla todo lo que está escrito en la Biblia. Fíjense, en Colosenses 1:3, acompáñenme a esta cita, Colosenses 1:3. ¿Sí ya van a aplaudir o qué? Dice la palabra del Señor: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los hijos de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Cuando dice en verdad, es porque hay gente que de mentiritas, ¿verdad?, aparenta haber conocido la gracia de Dios. Si tú sales a la calle y le preguntas a la mayoría de las personas: oye, tú cuando mueras, ¿te vas a ir al infierno o te vas a ir al cielo? La mayoría de las personas, ¿qué te van a contestar? Al cielo, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que la Biblia dice que al contrario, la minoría es la que va a ir al cielo. Dice la Biblia: muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Pero esa es la situación. Muchas religiones, si no es que la mayoría, te hacen pensar que todos nos vamos a ir al cielo. Pero si eso fuera, entonces, ¿por qué Jesús habló del infierno tantísimas veces? Es más, les voy a decir una cosa: Jesús habló más del infierno que hasta del cielo. ¿Por qué? Porque esa era la intención de nuestro Señor Jesús: prevenirnos de no caer en ese lugar horrible. ¿Cuál es la intención de un padre para con un hijo? Siempre estarlo protegiendo, ¿cierto? ¿No? Esa es la principal intención. Hay muchas más responsabilidades y muchos más compromisos que un padre tiene con un hijo, pero el principal es protegerlo para que no le vaya mal. Y eso es lo que hace la Biblia entera. La Biblia entera se la pasa diciendo, a veces de una manera muy tierna, a veces de una manera muy severa, porque así somos los padres. Hay veces que muy tiernamente le hablamos a nuestros hijos, pero hay veces que severamente les tenemos que hablar también, para que entiendan lo que es el bien y lo que es el mal, para que entiendan lo que realmente les conviene y lo que no les conviene. Por eso aquí habla de alguien que de verdad ha creído en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo está formada por predicadores. Digo, la verdadera iglesia de Cristo está formada por predicadores que hablan la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también está formada por aquellos oidores y hacedores de las verdades del Evangelio. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay veces que la gente critica mucho a los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos predicadores, las falsas doctrinas, las falsas congregaciones, falsas iglesias. Pero para que exista un falso predicador o un falso maestro, también necesita haber un falso creyente. Para que haya un falso pastor, también necesita haber una falsa oveja, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que encontramos en las Escrituras. Para que haya verdaderos predicadores, también se requiere de verdaderos oidores.
de verdadero. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque un verdadero oidor de la palabra de Dios es también un hacedor de ella. O sea, pone por obra lo que aprende de las Escrituras. Y cuando alguien pone por obra lo que aprende de las Escrituras, es una persona obediente. Entonces, cuando eres una persona obediente, en ese momento llegan a ti no solo las bendiciones de Dios, sino las bienaventuranzas de Dios. Viene sobre tu vida todas las promesas que encontramos en las Escrituras. Porque la gente muchas veces se la pasa, no, es que yo tengo la promesa de que cuando me muera me voy al cielo. Yo tengo la promesa de que Dios siempre me está cuidando. Yo tengo la promesa, sí, pero realmente esas promesas están en la Biblia. Pero realmente tú eres acreedor de esa promesa. Realmente tú eres una persona que está cumpliendo con los requisitos que las Escrituras dicen para que tú puedas disfrutar de todas esas bendiciones. Amados, eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pues eso es lo que también nos está pasando en la actualidad a muchos. Muchas personas no estamos teniendo todas esas bendiciones y el gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo porque somos desobedientes, porque no somos hacedores de la palabra. Fíjense, en el 18 de Romanos 10 dice, Romanos 10, 18 dice, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Cuando la gente ha escuchado el mensaje de Dios, ya sea de una forma o de otra, ya sea por medio de un predicador, ya sea por medio de que abriste la Biblia, ya sea por medio de que a lo mejor en un programa por ahí te encontraste que estaban hablando, ya sea por medio incluso de una religión, ya sea por medio de lo que sea, pero escuchas la palabra de Dios, en ese momento tú ya no puedes decir, no, es que yo estoy exento de todas las situaciones que puedan ir en contra de las personas que están siendo desleales con Dios. Cuando tú has encontrado la palabra del Señor y la haces a un lado de tu vida, lo que estás haciendo es menospreciar a Jesucristo. Así de sencillito, y les voy a decir por qué. Porque la Biblia en el Evangelio de Juan dice que Jesucristo es el verbo, o sea, la Biblia. Jesucristo es la Biblia, la palabra de Dios es Cristo Jesús. Al momento en que tú estás desechando la Biblia de tu vida, también estás desechando a Jesucristo. Y cuando vemos que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También después del 16 sigue el 17, ¿verdad? Y en el 17 dice, porque Jesús no vino a condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado. Entonces todo aquel que no reciba a Cristo Jesús en su vida, seguirá en esa condenación. ¿Me explico? Entonces, no es de que Dios te quiera condenar, no, es que nosotros nacimos ya estando condenados, ya nacimos con el pecado original, ya nacimos con una credencial de que me voy a ir al infierno cuando me muera. Pero la intención de nuestro Señor Jesucristo es que no nos vayamos al infierno. La intención de nuestro Señor Jesucristo es que a través de su Escritura, a través de la Biblia, nosotros podamos escuchar, y eso que estamos escuchando va a traer la fe en nuestras vidas para arrepentirnos y venir a Cristo. Las batallas no las gana un general cuando va a la batalla el solito, ¿verdad? Una batalla se gana porque existe un ejército obediente. Porque pueden existir muchos ejércitos. Por ahí hay ejércitos que son obedientes y ejércitos que desobedecen, ¿verdad?, las instrucciones de su general, las instrucciones de sus autoridades. Y si hay un ejército que es obediente a las instrucciones del general, lógicamente que eso va a dar la oportunidad de un verdadero éxito, de una victoria. Pero cuando hay desobediencia, simplemente no va a existir eso. Vemos en Primera de Tesalonicenses 1:8, que dice la palabra:
porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí Dios nos está mostrando claramente que aquel que recibe a Cristo en su corazón se olvida de estar ofendiendo a Dios por medio de la idolatría, por medio de la egolatría, por medio de todas esas cosas que van en contra del corazón de Dios. Y fíjense, en el 10, en el verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién es quien nos libra de la ira venidera? Es Jesús. O sea, eso es precisamente lo que se debe de entender a través del mensaje del Evangelio de Dios. De nada sirve que nosotros podamos empezar a entender una serie de cosas que están escritas en la Biblia. De nada sirve que nos interese mucho la historia, ¿verdad?, de los hebreos, lo que llegó a suceder con la vida de David, lo que llegó a suceder en el Éxodo, cuando Moisés llega y saca a todo el pueblo de Israel de Egipto, y todas las aventuras que se llegan a vivir a través de las Escrituras. De nada nos sirve conocer todo eso si no entendemos que el centro de todas las Escrituras es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo es donde se cumple toda la Escritura. En Jesucristo es donde nosotros podemos obtener una verdadera salvación. No una fábula, no eso que se ha inventado una serie de personas, ¿verdad?, que dicen: ay, es que el día que yo me muera voy a vivir entre nubes y voy a tener unas alitas como de ángel, ¿verdad? Y voy a ver, no, eso ni siquiera habla la Biblia. La Biblia, cuando habla de una vida eterna, sí se habla, ¿verdad?, del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque de una manera humana podemos entender que Dios está en lo alto. Pero lo fundamental de todo esto es que el estar en Cristo es estar en una vida eterna en la cual ya no nos vamos a topar con todas las problemáticas que tú y yo cotidianamente nos encontramos en este mundo. Muchas de las problemáticas que hay en este mundo son porque necesito comer y no tengo el dinero suficiente para ir y comprar la comida. Entonces, como no tengo el dinero suficiente, entonces voy a causarle un problema, un daño a otra persona para que de esa manera obtenga lo que yo necesito. Necesito tener salud para que para que no tenga ese grave problema, ¿verdad?, estar viviendo con enfermedades, eso, lo otro, aquello. Bueno, en el cielo, en el reino de los cielos, del que habla la Biblia, no el que hablan las historietas ni las fábulas, del que habla la Biblia, es un lugar en donde ya no va a haber enfermedades, es un lugar en donde ya no va a haber narcotráfico, es un lugar en donde ahora sí vamos a poder estar libres. No de la que muchas veces veo con tristeza que mucha gente que no conoce a Dios, como no tienen esperanza ya en nada, dicen: ay, es que yo como quisiera ser libre para salir a la calle como antes lo hacía. Ahorita ya no tengo libertad para esto, no tengo libertad para aquello. Desgraciadamente no vinimos a este mundo a ser libres. Déjenme decirles, y desgraciadamente muchos psicólogos se enojan, yo creo, con la Escritura cuando se habla de estos temas. Pero la verdad es que mientras vivamos en este mundo van a haber una serie de esclavitudes en las cuales vamos a estar tú y yo, como ahorita se los estaba yo diciendo. Nosotros, por nuestra naturaleza, somos personas totalmente dependientes. Aunque nosotros queramos hacernos los independientes, no podemos ser independientes. Siempre vamos a depender de algo o de alguien. Por eso siempre vamos a adorar a algo o a alguien. Hay gente que dice: no, es que yo no quiero ser idólatra, yo no tengo necesidad de estar cayendo en la idolatría, así que yo no tengo ídolos. Pero de repente te das cuenta que esa
le tiene tanto miedo a su esposa que su esposa se convierte en un ídolo. De que esa persona no puede hacer absolutamente nada si su esposa no le dice que lo haga. Si su esposa lo manda a robar, esa persona va y roba. Si su esposa le dice, tú tienes que hacer esto, lo otro, aquello, bla, 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 y cuando menos te das cuenta, esa persona cayó también en la idolatría. Está idolatrando a su esposa. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a tener necesidad de depender de algo o de alguien. Hay gente, este es el ídolo más común, el dinero. Es más, ¿por qué vienen todos los problemas que ahorita está teniendo el mundo entero? Por amor al dinero. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque es tu ídolo el dinero de tal manera que robas para obtener el dinero, mientes para obtener el dinero, embarcas a fulanito, a sultanito con tal de obtener ciertas riquezas, empiezas a prostituirte con tal de obtener dinero, asesinas para obtener el dinero. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo, y todas esas situaciones son de las que nos está hablando la Escritura. Dios es celoso, y los celos correctos de Dios muestran también la lealtad que Dios tiene para con nosotros. O sea, Él es celoso. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas Él nunca va a ser desleal con nosotros. Si Él nos promete la vida eterna en Cristo Jesús, Él la cumplió. O sea, vean, Cristo Jesús vino hace 2000 años, y eso no está escrito solamente en la Biblia. Eso está escrito en cualquier libro de historia universal. Eso está escrito, en los libros hebreos, ahí está estipulado todas las situaciones que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Fue un cumplimiento. Por eso es que Jesucristo dividió el tiempo en dos partes. El calendario es antes y después de Jesucristo. Él siempre cumple, Él sí es leal, pero nosotros no somos leales. Entonces, como Él es celoso, porque Él sabe perfectamente bien el problema de la desobediencia en cada uno de nosotros, por eso nos advierte. Miren, en Éxodo 23, acompáñenme a Éxodo 23, es donde nos encontramos con los verdaderos 10 mandamientos. ¿Que ya lo tienen? Sí. ¿O ya lo están viendo en el monitor? Dice, no tendrás dioses, incluso dice dioses con D minúscula, que cuando en la Biblia vemos que dice Dios con D minúscula, se está refiriendo a los falsos dioses. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y qué dice luego? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién dice? De los que me aborrecen. O sea, cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios, lo estamos aborreciendo. O sea, en el momento en que tú escuchas, a Dios le gusta que yo no haga estas actividades, y tú las haces, en ese momento automáticamente estás aborreciendo a Dios. ¿Cierto? Bueno, aquí lo dice la Biblia. O sea, no es algo que yo lo esté sacando de mis pensamientos. Es algo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso es que la desobediencia siempre va a acarrear consecuencias, hermanos. La desobediencia siempre te va a llevar a consecuencias terribles. Entonces, aquí vemos claramente que Dios, Él dice desde un principio que si tú estás yendo en contra de sus mandamientos, en ese momento lo estás aborreciendo. Pero hay algo bien importante, dice,
que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que todos aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios, Él manda una especie de maldición sobre esas personas que lo están aborreciendo, pero no solo sobre ellos, sino sobre sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Por eso muchas veces encontramos en nuestra nación esa grave situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque nuestra nación ha aborrecido a Dios continuamente. En nuestra nación encontramos que muchos dicen amar a Dios, pero realmente, a ver, simplemente una pregunta así muy simple. De cada 10 personas de México, ¿cuántas leerán la Biblia? A ver, Juanito, ¿tú cuántos te imaginas que lean? De cada 10 personas, de cada 10 mexicanos, ¿cuántos leerán la Biblia? ¿Uno? Y ya te fuiste generoso, Desgraciadamente, miren, sabemos que es un país que no le gusta leer, desgraciadamente, pero te puede leer cualquier cosa, te pueden leer el TV Notas, te pueden, ya me eché un gol por ahí, ¿verdad? Pero pueden leer diariamente las mentiras que luego encuentras en los periódicos, pueden leer el librito de Memín, mi vida, no sé, era de hace 30 años, ¿verdad? Pueden leer una serie de cosas, pero la Biblia no la leen. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no estás leyendo esa carta de amor que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros, ¿cómo puedes tú pensar que estás alineado al corazón de Dios? El presidente Porfirio Díaz, cuando él empezaba a ver las situaciones tan problemáticas que tenía México, gracias a la idolatría que había en México, gracias a todas esas prácticas de brujería, de hechicería, de santería, gracias a tanto pecado que había en México y a esa situación política que estaba viviendo con los Estados Unidos, dijo un dicho muy bien dicho. Dijo: mi México querido, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porque políticamente sabemos lo que ha sucedido, sabemos que siempre han querido abusar, ¿verdad?, de nuestra nación. Pero México, la nación mexicana, se ha encargado de entregar esta nación a todo menos que a Dios. Lo entregan a brujos, lo entregan a hechiceros, lo entregan a religiones, lo entregan a la desobediencia, lo entregan a la prostitución, lo entregan a falsos políticos, a buenos, a malos, lo entregan a todo, menos a Dios. Vemos cómo en México hay esa problemática de que no es más, como hace 8 días lo dije, ¿verdad? Hasta un dicho ahí que se inventaron como si ya fuera un verdadero mandamiento. No, nunca hay que hablar de política ni de religión, porque no llegamos a nada. Eso es una falsedad. O sea, eso es lo que el diablo quiere, que estemos en una reunión y que no se hable de Dios, que estemos en una reunión y que siempre Dios esté lejos de cualquier reunión, de cualquier familia, de cualquier nación, porque estando lejos Dios de un lugar, pues ahí es donde se presentan las tinieblas, la oscuridad y todo lo horrible que existe en este mundo. Dios desecha la desobediencia. ¿Por qué? Porque el desobediente aborrece a Dios. Vamos a seguir leyendo Romanos 10, vamos en el verso 19. Dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. Miren, yo con gran tristeza les voy a decir algo. Desgraciadamente, vemos que cuando en algún lugar se está llegando a predicar falsas doctrinas, cuando en un lugar se está llegando a hablar de cualquier cosa menos de Dios, a veces en esos lugares hay más lealtad que en la verdadera iglesia de Jesucristo.
Hay veces que tú te encuentras con sectas, no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender los que nos ven por internet. Pero ustedes saben que hay sectas de esas que incluso van cada fin de semana y van y tocan ahí en tu puerta y sacan una revista llamada Atalaya, ¿verdad? Y te empiezan a hablar de que ya el Armagedón y que ya se va a acabar el mundo y que los 144,000 y que esto y lo otro y aquello. Pero ¿qué crees? Que ¿sabes por qué en todo el mundo hay una cantidad de personas que en todas las casas del mundo van y están tocando puerta por puerta? Porque son leales, son fieles a sus dioses con D minúscula. Aunque ellos dicen, ¿verdad?, que de Jehová, pero no es el de la Biblia, porque incluso ellos hasta traen una Biblia, es la única Biblia que está manipulada. Todas las Biblias, tú puedes encontrar la Biblia de los presbiterianos, la Biblia de los católicos, la Biblia de los, hasta la de los mormones, todas las Biblias es lo mismo, nada más son ediciones diferentes, de que unas están en castellano, otras están en latinoamericano, son versiones diferentes, pero la única Biblia que sí te encuentras manipulada es la de esa secta. Esa secta está manipulada, le han quitado versículos de los evangelios, le han puesto otras cosas, está totalmente manipulada. Pero, véanlos, o sea, son personas que son leales a sus convicciones, que son súper leales. Ahorita hay una secta también ahí se murió una persona que decía que él era Jesucristo, se muere y ya ahí mostró, ¿verdad?, que no, que ni siquiera era Jesucristo, pero su esposa se levanta diciendo, no, es que él no era Jesucristo, él era el profeta que venía a anunciarme a mí, yo soy el Cristo. Y vieran, o sea, yo estaba viendo unos videos ahí en la internet, no hombre, miles y miles de personas que van a sus lugares en donde se ha demostrado claramente que ellos ni siquiera están alineados a la palabra de Dios, son sectas, no son religiones ni siquiera, son sectas, pero la gente bien leal, ahí están, no faltan a sus servicios, a sus cosas que hacen cada 8 días o muchas veces diario, ¿verdad? Hay veces que hasta diario se reúnen y no faltan. Pero ¿qué creen? Que todo esto que estamos viendo de lo que sucedió en el pueblo de Israel también se puede repetir en la misma iglesia cristiana. Se supone que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es donde tenemos la verdad, pero aún esté existiendo la verdad en la iglesia de Jesucristo, pues véanlo simplemente el día de hoy. O sea, una serie de sillas vacías. ¿Por qué? Pues porque son desleales. No tienen esa lealtad al Dios que nos da todo. Como la otra vez dije, qué triste es ver que una persona dice, no, es que tengo que estar con la familia, por eso no voy con Dios. ¿Y quién te dio la familia? Dios es quien te da la familia. Y qué triste, ¿no?, que pongas como justificación, no, por mi familia no estoy donde se predica la palabra de Dios. Eso está horrible. Pero como les digo, miren, hay muchas maneras de menospreciar a Dios. O sea, hay gente que lo ha menospreciado de una forma, habemos personas que lo llegamos a menospreciar de otra manera, pero ese es el mensaje del día de hoy. Que no vayamos a caer en el menosprecio a Dios, porque miren lo que dice Deuteronomio 32:19. Dice, y lo vio Dios y se encendió en ira. ¿Por qué dice ahí? Menosprecio de sus hijos. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa. Hijos, ¿qué dice? Infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus, ¿qué dice? Ídolos. Y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Una nación insensata, los hebreos usan esa palabra insensato no como nosotros los occidentales,
sino para ellos la palabra insensata es ignorante. O sea, una nación, y como lo pasó, simplemente recuerdan cuando Jesús se presenta con la samaritana. La samaritana, bueno, aparentemente ignoraba cómo era como realmente se debería de adorar a Dios. Ahí mismo ella dice, es que ustedes los judíos dicen que se debe de adorar a Dios de una manera, nosotros los samaritanos lo adoramos de otra forma. Sin embargo, ¿qué pasó? Ella fue la primera evangelista que encuentras en la Biblia. En el momento en que conoció a Jesucristo fue y evangelizó a todo Samaria, y todo Samaria vino delante de Jesucristo. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo esta palabra. Fíjense, el Salmo 15:22 en la Nueva Versión Internacional. Miren, en el Salmo, es Primera de Samuel 15:22. Dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezcan lo que Él dice? Y luego dice la respuesta, el obedecer, digan conmigo, obedecer. Vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa del carnero. Así que Diego, presta atención y no te andes pare y pare, Diego. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la rebeldía. La rebeldía es tan grave como la adivinación, lo estoy repitiendo, escuchen, esto es bien importante, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí el profeta Samuel está hablando con el rey de aquel entonces, fue el primer rey de los judíos, el rey Saúl, que fue el antecesor del rey David. El rey David precisamente era muy religioso. ¿Qué hace el religioso? El religioso va y presenta rituales a Dios. Va y muchas veces que dices, no, yo ya cumplí, ya fui el domingo ahí a la iglesia romana y ya recibí la bendición y eso, y te sales y vas saliendo apenas del estacionamiento de la iglesia y empiezas ahí a echar pleito. O empiezas con una serie de majaderías. O vas y haces un delito, haces esto, haces lo otro, haces aquello. O sea, de nada sirve que vayas y estés santo, y ya hagas una serie de repeticiones, de rituales, y de esto y del otro y aquello, pero no eres obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que era el rey Saúl. Saúl era un súper religioso, pero cuando Dios le daba una instrucción, él desechaba la instrucción, era un rebelde, o sea, un desobediente. Y esa desobediencia le trajo consecuencias. ¿Cuál fue una de ellas la que más le dolió? El que lo desechó del reinado. Precisamente fue cuando el rey David pasó a ser el segundo rey del pueblo de Israel. Pero Saúl, él estaba, ¿cómo se podría decir? Pues estaba hecho para ser rey aparentemente, pero él iba a estar muchos años en el reinado, pero gracias a su desobediencia tuvo estas consecuencias. Aquí estamos viendo lo grave que es la desobediencia. Luego dice en Tito 3:1, fíjate, dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Esto es algo bien importante para que entendamos algo, para los que estamos aquí y para todos los que me están viendo por internet. Ahorita precisamente estamos viviendo una situación en nuestro país que gracias a la desobediencia que mucha gente tiene para con sus autoridades, por eso es que se está convirtiendo esto en un caos.
O sea, vean cómo la gente ya no le tiene respeto a sus gobernantes. Ahorita que hablé de Porfirio Díaz, aunque quisieron tachar completamente ¿cómo se puede decir? Su testimonio, su reputación, pues quienes la tacharon precisamente los gobernantes que ahora tenemos. Por eso es que hicieron toda esa situación para tachar, pero fue una persona que en el tiempo que estuvo gobernando, que fueron 30 y piquito de años, él hizo que México saliera adelante como nunca ningún presidente lo ha hecho. ¿Y saben gracias a qué? A que él hacía que se respetaran las autoridades. Miren, es un principio bíblico. La Biblia nos habla de respetar a nuestras autoridades. Ahora vean qué fácil se le hace a la gente estar haciendo los famosos memes de nuestro señor presidente. O sea, sean lo que sean, incluso los presidentes pasados, lo que sea, la Biblia está hablando de algo, un principio del amor que tú le debes tener a Dios es respetar a tus autoridades. Cuando tú estás alineado, cuando tú estás entendiendo el propósito que Dios tiene para el mundo entero, para las naciones, para las familias, tú vas a respetar a tus autoridades, no las vas a desobedecer, porque eso no te trae ninguna buena consecuencia. El que tú, no, es que a mí no me gusta cómo gobierna yo soy de esta otra camiseta, yo soy de este otro color, y como si hubiera alguien que fuera perfecto, ¿verdad? Sabemos, han pasado partidos políticos y otros, se le ha dado la oportunidad a muchos partidos políticos y siguen en las mismas. Sin embargo, si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, Él sí va a poder cambiar las cosas en nuestro país. Pero desobedeciendo no puedes poner tu mirada en Cristo Jesús. Hay que obedecer también a nuestros gobernantes. Ya estamos terminando en Romanos 10:20. Dice la palabra, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amados, cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios, la verdad es que ni tú y yo tenemos ningún derecho de estarle reclamando absolutamente nada a Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido por pura misericordia. Ustedes vean, la verdad es que la humanidad, aunque ahora hay muchas asociaciones que están queriendo poner a los seres humanos por encima de Dios y se vuelven antropocéntricos y dicen que uno tiene derechos. Amados, la verdad es que viendo lo grande y maravilloso que ha sido Jesucristo con nuestras vidas, nosotros no tenemos ningún derecho. Lo único que nosotros sí tenemos es el compromiso de alinearnos al corazón de Dios. Sin embargo, Dios es tan maravilloso. Miren, aquí hay una cita que es más, por ahí creo que aparece en el monitor, que dice, ahí está, vean lo que dice, podemos maravillarnos ante la misericordia de Dios, de que su bondad no sea vencida por la maldad del hombre. Podemos maravillarnos ante la iniquidad del hombre, que su maldad no sea vencida por la bondad de Dios. La verdad es que ese es el grave problema del ser humano. El ser humano, ni por ver esa misericordia tan tremenda que Dios tiene para con todos nosotros, como por ahí dicen un buen dicho, ¿verdad? Que dicen, están viendo la tempestad y no se hincan. Amados, vean nada más la situación que se está viviendo, olvídense de otros lugares de nuestra ciudad. Y así como esta iglesia la vemos vacía, así están vacías muchas iglesias. Sin embargo, tú vete a un antro, un viernes por la noche, un sábado, vete a los lugares incluso en donde andan balanceando a la gente. No tienen temor, ellos tienen toda la valentía de decir, yo soy bien valiente y yo voy a ir a tal lugar, a tal antro, voy a enviciarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sin ningún temor.
para eso es ese valentón. Pero tienen una cobardía tan tremenda de ir a donde se presenta un mensaje de vida eterna. ¿Por qué? Por ese corazón que el ser humano tiene tan dañado. Un corazón que solamente puede ser rescatado por nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puede rescatar a nuestra nación, lo único que puede rescatar nuestra ciudad, lo único que puede rescatar nuestras almas, incluso de que se vayan al infierno, se llama Jesucristo. Y ya por último, en Isaías 65:1, vean lo que dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije: aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Mira, voltea con tu vecino de al lado y dile: ya no sigas con tus propias ideas. Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares. ¿A qué se refería el Señor cuando escribió esto? Isaías escribió alrededor de 750 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace 2800 años más o menos aproximadamente. Y esa situación se empezó a seguir practicando también cuando Cristo Jesús llegó. Se sigue practicando en la actualidad. Como les digo, hay una serie de personas, de religiones que prefieren estar haciendo rituales, estar haciendo cosas que a Dios no le agradan en lo más mínimo, pero no quieren alinearse a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos tiene en ese lugar en el que estamos. Y por último, la mejor expresión de adoración, de respeto y de amor es la obediencia a nuestro Dios. Esa es la mejor manera de decirle: Señor, te amo, obedeciéndolo. Tú puedes venir a un templo y dedicarte: te amo, te quiero, te adoro, y levantas las manos. Puedes ir y hacer caminatas de aquí hasta la quita, puedes hacer sacrificios, puedes hacer lo que sea, pero la mejor manera de decirle a Dios: te amo, es obedeciendo su palabra. Pero también, ¿cómo lo vas a obedecer si no la leemos, verdad? Eso es importantísimo, leer las Escrituras y ponerlas por obra. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, en verdad que el día de hoy, como siempre, tú nos has sorprendido, Padre, porque no solamente has hablado a nuestros oídos, Señor, tú has hablado también a nuestros corazones. Nos has llenado de ese conocimiento que nosotros necesitamos tener de lo que realmente tú eres y de lo que realmente nosotros necesitamos ser. Ayúdanos, Dios. Bendícenos, Padre, con esa bendición que viene de lo alto a nuestras vidas, para que todo esto lo podamos poner por obra. Ayúdanos, Dios, si tenemos en estos momentos complicaciones de salud, si en estos momentos hay problemas en nuestra alma, porque la sanidad espiritual es lo más importante. Ayúdanos, Dios, si hay problemas en nuestra familia. Ayúdanos, Dios, por toda la problemática que nuestra ciudad ha estado viviendo todos estos últimos años. Bendícenos, Padre, lo necesitamos. Necesitamos muchísimo de tu ayuda. Necesitamos muchísimo de la intervención de tu Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos cumplir tus propósitos, podamos alinearnos a tu voluntad, podamos vivir quieta y reposadamente, y que tú seas nuestro Señor, para que de esa manera se cumpla absolutamente todas las bendiciones que quieres para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre eterno, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.